asimetrías que tiene se da mucho y es de conocimiento en razón de género. Asimismo, su vocación docente lo ha llevado a impartir cátedra en las más prestigiosas universidades en pre y posgrado nacional. Recibamos nuevamente con un cordial aplauso a nuestro expositor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, buen día, ¿cómo están? Primeramente agradecer la oportunidad de estar acá presente, saludar las distinguidas autoridades de la universidad, distinguidas autoridades también del Tribunal Departamental de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, también saludar al Movimiento Abogado Joven. Y bueno, hoy día vamos a ir hablando de un tema que se da mucho y es de conocimiento público, que es la ruta de atención de delitos en razón de género, específicamente en una nueva ley que se ha incorporado el 10 de septiembre del año 2025. Muy criticada, pero a la vez también tenemos que hacer un análisis de cuáles son los justificativos de las distintas problemáticas que se han ido abordando y por qué motivo la ruta debe ser analizada toda vez que es necesario, tanto por los estudiantes, profesionales, brindar un asesoramiento especializado en lo que es el derecho penal, sobre todo para proteger a los más vulnerables. Cuando hablamos de vulnerabilidad, muchas veces nos olvidamos de cuáles son las asimetrías que tienen muchas personas al momento de enfrentarse dentro de un proceso penal. Y quise, primero, ya que se hablaba de la diosa Temis, también de la inteligencia artificial, quise traer esta imagen a este congreso, donde aquí tenemos a un niño pintándole ojos a la diosa Temis para que pueda ver esa asimetría y esa falta de acceso a la justicia que muchas veces no se da. En ese ámbito debemos también analizar que un niño, una niña y un adolescente tiene siempre un ámbito de desprotección y obviamente pueden ser fácilmente engañados, donde se puede generar distintos aspectos de vulnerabilidad y sobre todo se puede generar violación a sus derechos humanos. Debemos también traer a colación que nuestro Estado boliviano recientemente está por incorporar una nueva ley en el marco de la ley Brisa, ¿cierto? La ley Brisa, que esto deviene de una responsabilidad que se ha dado al Estado por un incumplimiento de los estándares internacionales sobre derechos humanos al momento de investigar. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que ir conociendo también cuál es la normativa específica para poder brindar un asesoramiento óptimo, sobre todo en el resguardo del interés superior del niño o niña adolescente, que es un grupo, ¿no? que el cual lo vamos a enfocar en mayor medida, pero también tenemos otros grupos vulnerables como las mujeres, ¿no? los adultos mayores, las personas con cierto grado de discapacidad y obviamente debe brindarse, reitero, una atención especializada en el marco de la debida diligencia que debe otorgarse en este tipo de casos. Es así que tenemos marcos normativos que se analizan y que deben conocerse. Actualmente, reitero, se ha incorporado la ley 1636 que incorpora 5 nuevos tipos penales. Estos 5 nuevos tipos penales abordan problemáticas que ya, de acuerdo al estudio comparado, por ejemplo, en España, desde el 2010 ya estaba vigente, ¿no? Del 2010 se hablaba del grooming, del sexting, de la sextorsión y otros tipos penales que ya iban anteponiendo la barrera de protección, ¿no? a la protección de la niñez. ¿Por qué decimos anteponer la barrera de protección? Porque en Bolivia usualmente lo que se sancionaba eran delitos de violación, abuso sexual, y si nos damos cuenta en este tipo de delitos, ¿qué era lo que sucedía? Ya había una afectación a la integridad sexual, ¿cierto? Ya había un daño biológico, psicológico y social de la víctima. Entonces, se debe anteponer esa barrera, peor aún cuando hablamos del avance de la tecnología, de las plataformas digitales. Entonces, es por ello que también debemos conocer otras leyes especiales para brindar un enfoque especializado e interdisciplinario. Tenemos la ley 348,
la ley también 548, que es el Código Niño y Adolescente, la Ruta de Actuación Interinstitucional, donde nos establece que para brindar un asesoramiento no solamente debe darse desde un ámbito tradicional o solamente aplicando reglas, sino que debemos analizar cuáles son los principios que deben aplicarse en cada caso en concreto. ¿Cuáles son esos principios que deben aplicarse, por ejemplo, cuando hay una niña víctima de violencia sexual? ¿Cómo se debe optimizar el cumplimiento de la norma? Porque esa es una de las finalidades de los principios. Optimizar el cumplimiento normativo para que el jugador no sea un mero aplicador de la ley, sino que interprete analizando un sentido de la norma y brindando esa protección reforzada. Así también debemos traer a colación que el bloque de constitucionalidad en la argumentación jurídica cumple un rol importante porque en el bloque de constitucionalidad nosotros vamos a encontrar también guías de interpretación que pueden ser utilizadas en nuestro caso. Cuando hablamos de un proceso penal como tal, no solamente nos vamos a basar en la ley o en la aplicación del derecho positivo como tal, sino que actualmente tenemos que integrar, reitero, principios especializados, estándares internacionales que hacen también lo que dice nuestra Constitución en su artículo 13, que es la progresividad de los derechos. Entonces, dentro de ese marco de progresividad de los derechos, tenemos también estándares internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, las recomendaciones de la CEDAW, como también la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Belén do Pará. Estos estándares también deben ser utilizados dentro de la argumentación para poder generar una tutela judicial efectiva de los más vulnerables. No es lo mismo que yo simplemente parta a hacer una argumentación desde una óptica meramente formalista o ritualista, sino que debo hacer un análisis de cuáles son las obligaciones que tenemos como Estado. Y es por ello que inclusive el Ministerio de Educación y otras instituciones, como el Ministerio de Salud, la Defensoría de la Niñez, deben trabajar de forma armonizada para no generar desprotección, para no generar ese mensaje de impunidad cuando hablamos de delitos vinculados con la violencia en razón de género. Quizás muchos digan que existen muchos casos que son falsos, pero estadísticamente se ha podido acreditar que ese porcentaje es minoritario respecto a los procesos vinculados con la Ley 348 y 548. Respecto a la progresividad de los derechos y sobre todo a la no discriminación de estos grupos vulnerables, que se debe hacer un enfoque progresivo. ¿Para qué? Para que el sistema de justicia brinde ese acceso material a las víctimas. ¿Qué quiere decir? Flexibilizar todas las barreras, todo el formalismo, ritualismo, como por ejemplo el decir que si la víctima no se recuerda la fecha de cuándo fue agredida, ya el hecho no existió. ¿No? La jurisprudencia ha ido avanzando. Es evidente que tampoco debemos desconocer el debido proceso de la otra parte. La otra parte también tiene derecho y se ha ido incorporando doctrinalmente nuevos autos supremos que han establecido que no solamente se debe considerar, por ejemplo, el relato de una menor o un menor, sino que debe ser corroborado con elementos periféricos para poder corroborar y llegar a la verdad histórica del hecho. No estamos hablando de una cacería de brujas. ¿Cierto? No estamos hablando de que lo que dijo es inobjetable o incuestionable. Ahí será también mucho el rol del abogado, el enfoque que realice al momento de diseñar su estrategia. En ese sentido, es importante también verificar que el proceso penal es importante analizar la flexibilidad, el informalismo para poder denunciar. Antes, si una persona no sabía escribir, no podía presentar su denuncia. Y eso es uno de los elementos que fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso MZ versus Bolivia, donde la víctima tenía que ir, presentar su denuncia escrita, tenía que ir a declarar, enfrentarse con su agresor, denominado como la revictimización. ¿Y qué pasaba con las víctimas que no sabían leer y escribir? Todo eso debe ser analizado desde una óptica también histórica como fuente directa del derecho, y eso es lo que debemos analizar. Actualmente cualquier persona puede denunciar conforme establece la normativa en su artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, pero también actualmente tenemos una obligación, de acuerdo a la normativa especial establecida en el artículo 155 del
Código Niño, Niña y Adolescente, que es la obligación de denunciar. Ya no te da la potestad, ¿cierto? Ya no te da la potestad de si querés denunciar o no, sino que te obliga a vos como ciudadano, como profesional, como funcionario público, como Estado, de denunciar. Eso es un avance muy progresivo porque nos pone a todos los que estamos en este Congreso en posesión de garante de los más vulnerables, como es nuestra niñez y adolescencia. Ahora, es importante también hablar de lo que es la carga de la prueba. La ley especial, la ley 348, ha establecido también un mandato imperativo al representante del Ministerio Público, que es conseguir los elementos para poder continuar con el proceso. Conseguir el elemento de enjuiciamiento para irse a un juicio. No solamente basarse en puros indicios sin comprobación también, porque ahí tenemos que analizar la prueba científica, que nuestro Código de Procedimiento Penal es claro, en su artículo 204, cuando nos dice que cuando necesitamos un conocimiento científico, técnico o artístico, necesitamos acudir a los especialistas. Siempre cuidando también, reitero, el debido proceso para que la prueba sea legalmente incorporada y lícitamente obtenida. En ese sentido, los nuevos tipos penales establecidos en la Ley 1636 van a brindar una protección reforzada. Es una barrera que se antepone, porque aquí ya no te dice el legislador o los tipos penales previstos, ya no te dice, bueno, si hay lesión te voy a sancionar. Aquí lo que te dicen estos tipos penales es que si hay un contacto con una niña, niño o adolescente con un fin sexual, ejemplo, pedirle una fotografía, mandarle un video pornográfico, ya va a ser penado, ya va a ser investigado, ya se va a poder aplicar medidas cautelares. Son 5 tipos penales que se incorporaron y que también han sido muy criticados, pero tenemos que poner en la balanza cuáles son los derechos que se están salvaguardando. ¿Cuál es el número de casos? Porque estadísticamente hablando, y los invito también a revisar las estadísticas de la Fiscalía, donde superan los delitos de índole sexual más de 8.000 casos por año. Entonces, ¿resulta o no resulta necesario la justificación y la incorporación de estos tipos penales? Ustedes tienen que revisar las estadísticas, porque la estadística nos va a brindar, a través de la epistemología y criminología, elementos para generar políticas preventivas. No solamente el derecho penal tradicional, como se denomina, debe actuar desde un ámbito retribucionista o punitivo, cuando ya se cercenó la integridad física, psicológica y sexual de una persona. Entonces, eso se encuentra perfectamente justificado. Y acá, por ejemplo, vemos el contacto con fines sexuales, abuso sexual digital, exposición a contenido sexual, producción de material, posesión y comercialización, que son 5 tipos penales que la pena establece de 3 a 6 años, el delito de contacto con fines sexuales, abuso sexual de 4 a 8 años, y lógicamente esto ya es una herramienta, porque actualmente desde el 2025, desde septiembre, revisando las estadísticas, ya existen 67 casos aperturados. ¿Qué quiere decir? Que hay 67 casos donde se ha establecido una protección, donde quizás ya no se le agredió o se le accedió carnalmente a la víctima, sino que se estableció un mecanismo de prevención para aplicar correctamente lo que se denominan las medidas de protección. Medidas de protección que tienen una finalidad de interrumpir y impedir hechos de violencia y lógicamente garantizar una sanción, garantizar que no se repitan este tipo de hechos, garantizar que la víctima cuando vaya a denunciar no lo haga con temor, como muchos casos que han existido, donde han ido a denunciar y a través de esa denuncia la víctima ha sido víctima de feminicidio. ¿No? Por denunciar violencia psicológica, violencia física, y ante la ausencia de la falta del seguimiento de esas medidas de protección, ha ido evolucionando la violencia y ha concluido en un feminicidio. Esos aspectos son los que se deben optimizar, donde se debe utilizar también estándares, reitero, internacionales, incluso en la aplicación de las medidas cautelares.
La aplicación de medidas cautelares, y ahí cito la sentencia 627, quebrado 2024 de la Sala Primera, hace un enfoque interesante respecto a cuál es la finalidad de las medidas cautelares. Toda vez que si hacemos un enfoque tradicional o una interpretación literal del texto, en su artículo 221, nos establece tres finalidades. Pero la cuarta es evitar la revictimización en el marco del cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley. El artículo 86 de la ley 348 nos establece que el cumplimiento de la ley debe ir garantizado a que esa víctima no sufra más violencia, de que esa víctima no sea revictimizada, no sea expuesta, no reitere 5, 6, 7 veces lo que pasó y sobre todo acceda a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Eso es lo que se busca. Ese es el deber ser. Nos falta mucho, sí. Hay barreras, sí. Hay crítica, lógicamente, pero en este marco se debe analizar que también esta ley permite un acceso cuando existen vulneraciones de derechos humanos. En ese marco también reitero el tema de la debida diligencia. La debida diligencia no solamente se debe exigir a las autoridades judiciales, no solamente se debe exigir al fiscal, al juez, sino que todas y todos los que estamos en este auditorio tenemos que actuar con esa debida diligencia. No podemos consentir, no podemos convalidar la vulneración de derechos cuando ustedes están formándose en esa carrera. No podemos ser cómplices de la vulneración de derechos y garantías constitucionales, de derechos humanos. Por eso es importante el conocer los estándares internacionales, del conocer también qué nos dice la misma Constitución. La misma Constitución en su artículo 15 nos dice que las mujeres en particular tienen derecho a no sufrir violencia. ¿Y por qué se habla de ese énfasis? ¿Por qué se da énfasis respecto a las mujeres? Porque en la historia se ha acreditado la discriminación sistemática por la falta de acceso inclusive a la misma educación, por la falta de acceso a la justicia. Y es por eso que en el caso de MZ se proyecta también y se dice que el 95% de delitos en razón de género, específicamente de violencia sexual, no se ha sancionado. Eso poco a poco y progresivamente se ha ido superando y por ello es que se actualizan también y se utilizan dentro de la argumentación los distintos enfoques. Enfoque de interseccionalidad. ¿Para qué sirve ese enfoque de interseccionalidad en un caso concreto, en un proceso penal? Sirve para analizar si la persona, la víctima, tiene vulnerabilidad o no. ¿Es menor de edad? ¿Es mujer? ¿Tiene algún grado de discapacidad? Todas esas esferas de vulnerabilidad tienen que integrarse, tienen que analizarse para poder brindar un acceso a la justicia. Si no se considera esto, obviamente se va a generar una aplicación de reglas que, lejos de brindar un acceso a la justicia, va a generar impunidad. Entendemos también que no se puede deformar el proceso. El imputado, el denunciado, tiene todas las garantías y tiene todos los mecanismos para poder utilizarlo. Sin embargo, cuando hablamos de grupos vulnerables, debemos recordar que en el caso en concreto, la vulnerabilidad debe ser utilizada o enfocada desde estos estándares internacionales y es por eso que se ha promovido y se ha aplicado el protocolo de juzgamiento en razón de género y la investigación. Es en ese sentido que agradezco a todos por la atención y gracias nuevamente por la invitación al presente evento. Gracias.